Buenas tardes, compañeros. Presentaremos el tema de tiroides y paratiroides y el equipo está conformado por Tamara Acevedo, Meilin Bravo y Elena Cindo. La glándula tiroides es una glándula endocrina impar casi simétrica con forma de mariposa que llega a pesar entre 15 y 30 gramos en el adulto. Está situada delante y a los lados de la tráquea y la laringe y ubicada en la parte media del tercio inferior del cuello, específicamente entre las vértebras C5 y C7. Produce hormonas que son liberadas a través del torrente sanguíneo. Estas hormonas son triiodotironina y tiroxina, que se encargan de la regulación del metabolismo corporal, y la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Esta tabla nos marca los valores normales, bajos y altos establecidos para considerar cuándo hay hipotiroidismo e hipertiroidismo respectivamente. La glándula tiroides está constituida por dos lóbulos que están reunidos por un istmo transversal. Estos lóbulos son más gruesos de la parte inferior que de la superior, y la parte superior se va adelgazando hacia arriba hasta terminar en un vértice. Se distinguen tres caras, dos polos y tres bordes. La cara anterolateral es convexa, superficial y está cubierta por una capa muscular. La posteromedial es cóncava y la posterior está orientada hacia atrás y algo lateralmente. El polo inferior o base es convexo y está orientado hacia abajo y medialmente, y el superior o vértice se dirige hacia arriba y atrás. Y por último tenemos el borde anteromedial, el posteromedial y el posterolateral. En cuanto a la descripción del istmo, tenemos la cara anterior, que es convexa, la cara posterior, que es cóncava y abraza los primeros cartílagos traqueales. Su borde inferior es corto y cóncavo hacia abajo y el borde superior es cóncavo hacia arriba. Ligeramente a la izquierda del borde superior asciende el lóbulo piramidal, que es una prolongación aplanada, alargada y cuyo vértice alcanza el borde superior del cartílago tiroides y puede llegar al hueso ioides. A veces el lóbulo piramidal falta y es reemplazado por un cordón fibroso que representa la parte inferior del conducto tirogloso. La glándula tiroides está íntimamente rodeada por una cápsula fibrosa. Esta se adhiere y envuelve al órgano, hacia cuyo interior va a emitir prolongaciones. Desde su parte intermedia, con una cara delantera, va a tener relación con los planos musculares y las fascias. Con una cara trasera, va a tener relación con los elementos viscerales y básculos nerviosos. También va a tener relaciones anterolaterales o superficiales, estas con la cara anterior del istmo y anterolateral de los lóbulos, que está por fuera de la cápsula fibrosa y de la vaina visceral, están cubiertas por piel, por hoja superficial de la fascia cervical, por los músculos infrayoideos y por el músculo esternocleidomastoideo. También va a tener relaciones posteriores o profundas. Por fuera de la vaina visceral se relaciona con el istmo y con las caras posteriores y posteriomedial de los lóbulos. En la línea media vamos a encontrar el istmo, que por su parte en la cara posterior va a tener relación con los plexos venosos profundos, con el origen de las venas tiroideas inferiores, que estas van a emerger por el borde inferior. También va a tener relación desde el borde superior con los espacios prelaringeos que alojan a los ganglios prelaringeos. Desde esta parte se va a desprender el lóbulo piramidal. Ahora, desde una parte lateral vamos a tener que la cara posterior de los lóbulos está delante del eje básculo nervioso yugulocarotidio y con la arteria carótida común en la parte medial y la vena yugular interna desde una parte lateral. Entre ambas y por la parte de atrás se encuentra el nervio vago. El asa cervical se desliza con los nervios cardíacos cervicales superiores por delante de ella, y los ganglios linfáticos laterales del grupo cervical profundo son laterales a la vena yugular interna y al tronco simpático cervical, que es prevertebral. También va a tener relaciones en la cara posterior medial de los lóbulos
esta se va a moldar con el conducto aerodigestivo. Está implicada con la laringofaringe en la parte de arriba y a la tráquea y al esófago en la parte más inferior. También vamos a tener que en el borde izquierdo de este último excede hacia lateral con la cara posterior de la tráquea, con lo cual se encuentra en contacto con el lóbulo izquierdo. Esta cara se va a relacionar con las glándulas parotidias, con la arteria tiroidea inferior y con los nervios laringeos recurrentes. La irrigación va a ser dada por la arteria tiroidea superior por 3 ramas terminales que rodean el polo superior. Estas ramas son rama glandular anterior, rama glandular posterior y rama glandular lateral. La arteria tiroidea inferior presenta 3 segmentos y el tercer segmento o el segmento terminal es el que alcanza a la glándula tiroidea por su parte posterior. Y por último, la arteria tiroidea IMA. Esta arteria es inconstante y puede originarse del arco aórtico o del tronco brachiocefálico y llega al borde inferior del istmo. Ahora vamos a pasar con las venas. Tenemos que estas se van a dividir en 4. Vamos a tener a la vena tiroidea superior, a la vena tiroidea media, a la vena tiroidea inferior y al plexo tiroideo impar. Tenemos que la vena tiroidea superior desemboca en la vena yugular interna. También tenemos que la vena tiroidea media va a desembocar desde la misma vena. La vena tiroidea inferior, esta por su parte, va a desembocar en la vena bronquiocefálica. Y por su parte, el plexo tiroideo impar va a ser una red venosa ubicada por delante de la tráquea y del borde inferior de la glándula tiroides. Este plexo drena su sangre en las venas tiroides inferiores. En la parte linfática, por su parte, lo dividiremos en 2 grupos: el drenaje linfático de los lóbulos anatómicos y el drenaje linfático del istmo. Empezaremos por los lóbulos anatómicos. Por la parte de arriba drenan hacia los ganglios cervicales profundos, que son los que se encuentran en la vena yugular interna, que son los verdes, de color verde. Mientras que los mismos lóbulos hacia abajo, que son los de color azul, van a drenar a los ganglios paratraqueales que están paralelos a la tráquea, que son los de color morado. Y por la parte del drenaje del istmo, vamos a tener que en la parte de arriba, que son los de color naranjita, vamos a tener que estos drenan hacia los ganglios prelaringeos que están delante de la laringe, y en la parte de abajo, que son los naranjitas más oscuros, esos van a drenar hacia los ganglios pretraqueales que están por delante de la tráquea. Ahora comenzaremos con la inervación. Tenemos que se va a inervar por la cadena simpática cervical, por el ganglio cervical superior y el ganglio cervical medio. El ganglio cervical superior queda a una rama que va a lo largo de la arteria tiroidea superior, y el ganglio cervical medio queda a una rama que esta va a ir por la arteria tiroidea inferior. Además de que también va a estar inervada por el nervio vago. Esta va a ser por sus 2 ramas, por el nervio laringeo recurrente y por el nervio laringeo superior, este específicamente por su rama externa. Las glándulas paratiroideas son pequeñas glándulas anexas a la glándula tiroides. De cada lado hay 2 glándulas paratiroideas, una superior que se va a originar del cuarto arco branquial y una inferior que se origina del tercero. Estas van a ser de forma circular y aplanada y se les asemeja con la forma de una lenteja. Función: secreción de la hormona paratiroidea, que es la encargada de mantener los niveles de calcio. Los va a aumentar en la sangre y disminuye su depósito en el hueso. Relaciones:
Se sitúa en el interior de la vaina peritiroidea, en el ángulo posteromedial, entre cada uno de los lóbulos. La paratiroides inferior se halla en relación directa con la arteria tiroidea inferior y el nervio laringio recurrente. Vascularización e inervación. Arterias. Cada glándula paratiroidea va a recibir una rama arterial propia que procede de la arteria tiroidea superior e inferior, respectivamente, y en caso de las venas va a ser igual. Venas tiroideas inferior y superior, respectivamente. Va a ser inervado por el nervio laringio recurrente. Exploración. Son muy pequeñas para poder ser palpadas con facilidad, pero cuando hay ciertos tumores se pueden palpar en el área tiroidea. Estos se originan por la hiperparotiroidismo y si se extirpa todo el tejido paratiroideo, los niveles de calcio disminuyen y esto produce espasmos de todos los músculos.